Pues aquí ya tocamos un punto, aproximadamente, así de memoria, creo que se llegan a producir unos 1.300 Tiger en total, 1.300 o 1.700, no sé si, creo que Entre son 1.300, entre 1.300, 1.350, 1.400, 1.500, según la claro, fuente que utilices, pero creo y, yo que la cifra que más se suele aceptar es 1.350, por ahí y más o menos. los otros 500 Tiger 2 suman los 1.700, efectivamente. Bueno, Correcto. lo que quería preguntaros es, vamos, tenemos al Tiger 1, que oye, con todos los defectos que hemos hablado y demás, pues bueno, al final es un carro operativo, es un carro eficaz, hay pocos y demás, pero es un carro que, oye, pues han ido solucionando diferentes problemas y demás, y oye, pues no es todo lo malo. Cumple la función y cumple el papel. Llegados a este punto, ¿en qué momento dice, vamos a abandonar la producción del Tiger en vez de seguir mejorándola y producir más y nos vamos a enfrascar en proyectos como Tiger 2, Just Tiger y demás, estos proyectos que ya al final no sirvieron para nada, ya se producen unidades muy limitadas y no van a tener realmente impacto en el frente? ¿No consideráis vosotros que si en vez de haber producido 500 Tiger 2 o 70 o 80 Jazz Tiger junto con otros modelos menores se hubiera destinado toda la tirada al Tiger 1 y en vez de haber hecho 1.300 haber hecho 2.500 o 3.000? ¿No creéis que hubiese sido mejor? Porque realmente, como sabéis, sobre todo los números del Jazz Tiger, el dineral que se gastaron en ese proyecto y lo que invirtieron ahí, realmente sirvió ¿para qué? Para cargarte una decena, 20, 30 Sherman, es que es ridículo. Entonces, no sé qué opináis con respecto a esto. Pues vamos por partes. El Tiger 2. El problema fue que lo lógico habría sido lo que estaba haciendo la Henschel, estaba diseñando una versión mejorada del Tiger 1. Pues adaptando la barcaza para usar blindaje inclinado, con eso reduces el peso y aumentas la protección, mejorando las características de la torre. En un momento dado se podría haber modificado la barcaza un poco para acondicionar un cañón mayor, pero la verdad es que el cañón que utilizaban pues, siguió siendo eficaz hasta el final. Sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa, este cañón era eficaz a distancias de combate hasta 1.800 metros, vale. El cañón largo, el L70, es el 71 me parece, era eficaz hasta casi 3 kilómetros de distancia, pero es que cuando entró en servicio el Tiger 2 ya no se combatía a 3 kilómetros de distancia. O sea, ya estabas combatiendo a distancias casi a quemarropa. Así que la gran ventaja del Tiger 2, que era un cañón muy superior, realmente no contaba demasiado. Pero es que además, en vez de ser una versión mejorada de algo que sabes que funciona, se lanzan a hacer algo enteramente nuevo por el concepto de que hay que, como se está diseñando un Panther nuevo, el Panther 2, va a tener que usar los dos el mismo motor, las mismas ruedas y las mismas orugas para homogeneizar. Es decir, quieres diseñar un tanque de 72 toneladas y uno de 40 y que funcionen con el mismo motor, la misma transmisión, las mismas orugas y las mismas ruedas de rodadura. Es una idea absurda. El resultado es que el Panther 2 nunca llega a entrar en servicio, pero ya la has cagado aplicándole todo eso al Tiger 2. Y si el Tiger 1 con 54 toneladas iba cargado de peso para un motor que tenía, es que el motor que se le puso al Tiger 2 era el del Panther, literalmente. Entonces, si el Tiger 1 tenía problemas con la transmisión, el Tiger 2 es que la mirabas y se rompía. Pero no solamente fue eso, hubo que cambiar las líneas de producción, adaptarlas a un vehículo muy diferente, con una mecánica muy diferente. Se tardó mucho en tenerlo operativo por todas estas pegas. Luego hubo que tardar en entrar en producción. Hasta que entró una producción razonable pasó mucho tiempo y en ese tiempo no se produjeron Tigers. Y el agravante de que los primeros salían con numerosos problemas de dentición. Es decir, no has probado ese vehículo, no has tenido tiempo. Y en consecuencia, lo pones en manos de tripulaciones que no lo han usado jamás y es un desastre. Y de los 100 primeros, probablemente 90 quedarían destruidos sin tener ninguna eficacia en combate. Hay un caso, se le enviaron a la Panzerheer, en Normandía se le enviaron 6 Tiger 2 que no llegaron a entrar en combate, se quemaron, ardió el motor directamente. Entonces, es un error a muchos niveles. Es más caro, es más complicado, es más problemático de emplear y cuesta mucho hasta que las tripulaciones lo manejan bien. El Tiger 2 solo fue eficaz realmente
en los combates que tuvieron lugar antes de la ofensiva del Balatón y un par de luchas en el Balatón antes de que ya se quedaran atascados en el barro. Pero hasta ese momento el Tiger 2 no fue realmente un carro eficaz, porque es que es así, había entrado en servicio unos meses antes. Precisamente al final de Bagration hay un combate muy célebre, el combate de Ogledov, en el que el primer batallón que utilizaba Tiger 2 en el frente del este, que era el 501, tenía que destruir una cabeza de puente soviética en Ogledov. Mejor dicho, la cabeza de puente estaba detrás del pueblo de Ogledov. Y en Ogledov habían destacado una patrulla que era un carro, un T-34-85 con una unidad de tanque de Kanishi, el pelotón que montaba detrás del T-34 agarrado a las manillas. Entonces, primero, de los 40 tanques, solo lograron llegar a Ogledov 11. El resto se fueron quedando por el camino con averías. Y luego, como les habían dicho a los carlistas que ese carro era invulnerable, se lo creyeron. Y enviaron a reconocer el pueblo una unidad de 3 Tiger que en vez de abrirse en abanico, que es lo que tienes que hacer para que el primero avanza mientras los dos le cubren, iban uno detrás de otro, como en un pim pam pum. Entonces, Oskin, que era el carlista soviético, que se ganó unas cuantas medallas ese día, se limitó a esconder el tanque en un maizal y cuando pasaron delante de él, de flanco. Liquidó 2 de flanco, el tercero intentó retroceder y lo pilló por atrás. El batallón no supo qué había pasado y llegaron a la conclusión de que ese pueblo debía estar lleno de soviéticos y había un solo tanque. Atacaron por otro lado y me parece que dejaron sobre el terreno otros 12 Tiger más combatiendo contra la unidad que defendía la posición que estaba al sur de Ogledov. Y eso fue porque los vehículos no estaban probados, se averiaban en todo momento, las tripulaciones no sabían usarlos y además se habían creído que realmente con ese tanque no les podían hacer nada. Y vale, eran difíciles de destruir, pero no eran indestructibles. Que es lo que tú dices, la propaganda tiene un problema, es que a veces te la crees tú mismo. Entonces, cambiar el Tiger 1 por el Tiger 2 fue un despropósito. No solo no fue eficaz, es que redujo la eficacia. En el tiempo en que se produjeron esos 500 y pico, en realidad se produjeron unos 700, pero 200 directamente no pasaron las pruebas de calidad. O sea, 490 son los que aceptó el ejército, porque decía, al menos estos arrancan. Se podría haber producido fácilmente 1 millar de Tiger 1 que estaban probados, que no te hubiera obligado a cambiar las líneas logísticas, ni a aumentar el consumo de combustible, ni a adiestrar a las tripulaciones de nuevo. O sea, en ese sentido fue un despropósito. Pero es que lo del Yak Tiger, eso ya no es un despropósito, es decir, pero ¿quién tuvo la idea? El concepto de un cazacarros es que haces un vehículo asequible y barato. Tienes la ventaja de que utilizas una barcaza estandarizada, le construyes una casamata adecuada y tienes un vehículo especializado por un precio barato. Pero estás usando unas barcazas carísimas para construir un cazacarros. No tiene sentido. Te sale muchísimo más caro un Yak Tiger que un Tiger. Y luego lo que decías, que su eficacia es reducidísima. Carius le pusieron al frente de uno de los 2 batallones pesados que usaron los Yak Tiger. Y decía que él llega a decir, ¿a quién se le ha ocurrido? ¿En qué cabeza cabe construir esto? Ya que simplemente por avanzar con el carro hacia el frente ya se te descolocaba el cañón, porque pesaba tanto que iba bailando. Y luego además eso, eran tripulaciones que no habían entrado en combate jamás y él mismo fue testigo de cómo sus hombres se negaron a disparar, no fuera que les dispararan. Literalmente, es decir, se negaron a cumplir órdenes de abrir fuego porque consideraron que en cuanto abrieran fuego les barrerían a cañonazos. Entonces, el Tiger 2 fue un despropósito y el Yak Tiger fue, no sé, la idea de un demente. Bueno, hay una cosa que la gente no sabe. El Yak Tiger se hizo sobre 2 plantas diferentes. Se utilizaron las plantas de Henschel, pero es que también se construyeron la mitad de los Yak Tiger con barcazas de Porsche con un sistema de rodamiento diferente, por si no había bastante complicación. Sí, y además a esto le tenemos que sumar que en esa época Alemania estaba siendo totalmente bombardeada, con los problemas logísticos, la producción distribuida, también Otokarius luego tuvo problemas, unidad que no se aclaraban para enviarlo de un sitio a otro, la falta de gasolina, estos vehículos gastan una brutalidad, y es que al final se junta todo en definitiva. Pero bueno, José Antonio Márquez, no sé qué
qué opinión te merece, ¿no? Imagino que parecida, porque es que, vamos, es que quien vea lo que es un Tiger 2 y un Jet Tiger es que es un despropósito y es que no se entiende en ninguna cabeza por qué no se siguió con la producción de Tiger normal cuando, pues bueno, con todos sus defectos había dado un buen rendimiento. No se te oye. Sí, hola, ahora. Ahora, Sí, que me había muteado para no interrumpir. Creo que el principal problema que mucha gente tiene en este sentido es que solemos hacer algo, ¿no?, de lo que muchos sufrimos, que es estratega de sillón. claro, Es decir, yo me apalanco en mi sillón, me veo un documental o me leo un libro u otro, digo, pues he llegado a la conclusión de que, claro, si Alemania hubiera construido en lugar de Tiger 1, pues todo ese dinero lo hubieran invertido en Stug 3, habrían ganado la guerra. No, en lugar de los Stug 3, voy a construir Tiger 2, que es lo mejor que tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, nos estamos olvidando de miles y miles y miles de datos, de miles y miles de cosas a tener en cuenta. Hubiera construido lo que hubiera construido Alemania en cuanto a blindados y vamos a poner todos los recursos a construir Stug. Bueno, ¿qué pasa con la aviación? ¿Qué pasa con los suministros de los soldados? Eh, y así hasta el infinito, ¿no? Alemania estaba ahogada económicamente. Eso para empezar. Entonces, cambiar una producción por otra, quizás hubiera podido alargar la guerra, pero no el resultado. Entonces, si tú pongamos, ¿no?, 10.000 carros, 10.000 Stug más en el frente, pues vas a poder detener las oleadas enemigas un tiempo. Pero tarde o temprano, el resultado, vuelvo a repetir, va a seguir siendo exactamente el mismo. La superioridad aérea que tienen los aliados es incuestionable. O sea, los ataques sobre las poblaciones civiles y sobre las fábricas alemanas es constante. Sí es cierto que Alemania jugó una última gran baza, que es la baza de Albert Speer. Albert Speer fue un extraordinario ministro y quizás, gracias a él, se alargó la guerra más de lo necesario. Esto también es importante mencionarlo. Luego, eso también, pues, jugaría en su contra en Nuremberg, no lo olvidemos, ¿no? Y a pesar de que fue uno de los pocos jerarcas de jerarcas nazis que se sintió realmente, vamos a decirlo así, culpable o compungido, aunque yo creo que fue más teatro que otra cosa, pues fue condenado por ello, ¿no? No hay que recordarlo. Entonces, el Jagd Tiger, propaganda. Propaganda. Los alemanes querían ganar la guerra como fuera. Entonces, invertir el dinero en proyectos a lo locos. Entonces, en Alemania se hablaba mucho de las armas milagrosas, las Wunderwaffe. Entonces, Carius acude a esa unidad, como a Carius se le da el mando de una compañía de ese batallón, porque él más o menos ha leído sobre estas armas milagrosas y dice, hostia, si me van a dar una compañía de armas milagrosas, pues voy a aceptarlo. Además, yo tengo experiencia ya como líder de compañía. Claro, allí cuando ya ve la gran Wunderwaffe, pues bueno, ya lo que José Antonio Peñas ha comentado tan excelentemente, ¿no? Entonces, él me decía, estuvo media hora criticando al Jagd Tiger. O sea, en una de las entrevistas que le hice, estuvo media hora hablando de lo malo que era el Jagd Tiger. Era malo por esto, por aquello, por tal. Y bueno, ya digo que, que, que mi querido tocayo ha hecho un excelente resumen. Del Tiger 2, pues más de lo mismo, ¿no? Mismo motor, misma, misma, misma transmisión, más peso, pues más problemas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para estos vehículos que tienen graves problemas de transmisión y graves problemas con el motor? Un buen conductor. Estamos en 1945, ya no hay conductores experimentados, han muerto. Han muerto en el frente o han sido capturados o están ocupados tratando de no morir en el frente del este. Entonces, coges a un chavalillo, le das un entrenamiento de 3 semanas y ya está. Entonces, esos problemas, ya lo he comentado anteriormente, se van a multiplicar exponencialmente. Entonces, al final, pues todos estos problemas pues hacen que esas armas milagrosas no fueran tanto. Luego la propaganda, como bien, de nuevo y de forma tan excelente, mi tocayo ha dicho, juega en contra de las propias tripulaciones alemanas.
los alemanes pecan de soberbia en ese sentido. Por poner un ejemplo, Wittmann también lo hace. Wittmann peca de soberbia cuando en su última acción de combate. Ha hecho 100 carros enemigos delante, no pasa nada, voy yo con mi Tiger y con 3 más y salvamos la papeleta. Pues no es así. Guderian escribe cartas, escribe órdenes, tratando de informar a todas las unidades blindadas precisamente de ese grave problema. Dice, oye, tened cuidado que las unidades soviéticas ya han destruido Tiger 2 en el frente. Pues nuestros tanques no son tan invulnerables como vosotros creéis. Claro, tenemos el ISU-152, tienes el IS-2, tienes la artillería de larga distancia, que era, por ejemplo, el arma que más temía Otto Carius junto con la aviación, propiamente dicha, ¿no? Entonces, todos estos problemas de logística, problemas mecánicos, falta de experiencia en las tripulaciones, problemas a la hora de la producción. Da igual lo que fabricaras. Alemania perdía la guerra, sí o sí. Entonces, estas luchas de si Alemania hubiera construido esto y aquello, son vacías. Son vacías, porque da igual lo que hubiera hecho Alemania. Alemania hubiera perdido la guerra, de todas formas. Sí, es que sabéis que hubo hace poco, no, ahora ya un año, pero como pasa tan rápido el tiempo, hubo un gran debate con este tema de si Alemania tendría que haber cesado la producción de Tiger y haberlo hecho todo Stug o no. Y bueno, José Antonio Márquez ya ha dado su opinión con respecto a esto. Es evidente que nada, no sé, la única diferencia, estamos hablando de un par de meses más, un par de meses menos, pero no valoramos la victoria cambiando algún tipo de decisión como esta. Pero no sé si tú, José Antonio Peñas, quieres pronunciarte al respecto sobre este debate. No sé si te enteraste o no, pero sí, se puso la cosa seria, que aquí han pasado 80 años, pero vamos con el hacha aún en la mano. Lo vi en algunos vídeos y debo decir que el debate carece de sentido. Es como, hablamos de vehículos totalmente diferentes, pero es que además la producción de Stugs era la que era y era la máxima que se podía alcanzar. El Stug se construía en las líneas de producción del Panzer III, con lo cual era una manera muy buena además de optimizar ese recurso, porque no tenías que cambiarlas. Además, se añadió a eso el que debía ser su sucesor, el Hetzer, que ese se producía sobre las líneas de producción del Panzer 38, con lo cual se puede introducir un vehículo excelente en unas cantidades asombrosas para el momento en el que se introdujo y sin interrumpir producciones de otros. Es decir, se racionalizó muy bien la producción de esos dos vehículos, que eran de lo mejor que tenía el ejército alemán. Entonces, ¿de qué habría servido parar las líneas de producción de los Tiger? La línea de producción del Tiger no podía producir Stugs. No tenía nada que ver una cosa con otra. Es como decir, vamos a dejar de producir aviones en esta fábrica para producir en ella submarinos. No tiene sentido. Pero es que además hablamos de unidades y vehículos con cometidos totalmente distintos. El Stug es un vehículo de apoyo específico, multiusos, al igual que el Hetzer, mientras que el otro es un carro pesado específico con una misión muy específica. O discontinúas esa misión y cambias de doctrina, o el Stug no puede reemplazar al Tiger. No puede funcionar de lo mismo. Igual que el Tiger no puede reemplazar al Stug. Y no tiene sentido. Y aparte, es que ni siquiera combatían en la misma arma. El Stug era un arma de artillería, mientras que el Tiger era un arma de carros. Entonces, cuando hablan de esas cosas, a ver, que sí, que tendría sentido no haber discontinuado el Tiger 1 y seguir produciéndolo. Porque, digamos, los dos cumplían la misma misión y el reemplazo no fue eficaz. Pero en ese sentido es que los alemanes vivían en los mundos de Yuppie, al menos los que no estaban en el frente. Quiero decir que el proyecto el proyecto de los carros los Panzer E10, etc., se proyectaron reemplazos para vehículos que aún no habían entrado en servicio. Y se estaba trabajando seriamente sobre eso en el año 43-44. O sea, se estaba diseñando un vehículo para reemplazar al Maus que aún no había entrado en servicio y que no iba a entrar en servicio jamás. Entonces, en ese sentido, la planificación alemana de producción industrial era muy caótica, pero en el caso concreto, específicamente de los Stugs, se producían los que eran necesarios. O sea, no hubiera tenido sentido producir más, porque, vale, produces 4.000 Stug más. ¿Con quién los tripulas? Claro. Para empezar, ¿de dónde sacas 4.000 tripulaciones de Stugs? Tendrías que vaciar las divisiones acorazadas de carreristas para utilizarlos en los Stugs. Es decir, había suficientes unidades de Stug.
Por cierto, Bitman empezó como artillero de Stug, me parece recordar. Sí. Sí, es correcto. Sí. Y la gasolina, José Antonio Peñas. Esa es otra. Métele gasolina a 4.000 vehículos más. Yo cuando veo en los juegos estos de World of Tanks y demás, que hay fanáticos del F100 y del mouse, y dicen, no, porque si hubieran tenido 400 mouse, ¿y con qué los mueves? Si Claro. requerían 1000 litros de gasolina, el depósito para 60 kilómetros era de 1000 litros. ¿De dónde sacas 1000 litros de gasolina para 60 kilómetros? Es absurdo.